Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tiene la amabilidad y unos minutos extra, me encantaría también que me dejara un comentario, un saludito por ahí. En lo más profundo de los bosques, en los rincones olvidados por el tiempo y en los márgenes de la civilización, habita una colección de seres que desafían toda lógica conocida. Criaturas que no aparecen en los libros de biología, que no han sido oficialmente reconocidas por la ciencia, pero cuya presencia ha sido susurrada generación tras generación. A estos seres, envueltos en este tipo de misterio, se les suele llamar críptidos. El término proviene del griego criptos, que significa oculto, y hace referencia a aquellas entidades cuya existencia no ha sido confirmada, pero que forman parte del folclore, de las leyendas y en muchos casos del testimonio de testigos que aseguran haberlas visto. Tenemos algunos ejemplos como el chupacabras, el Mothman, Pie Grande, el Nahuelito, la bestia de Bray Road. Cada cultura tiene algunos, cada región sus propias apariciones, y aunque los nombres cambien, el fenómeno permanece. Lo fascinante de los críptidos es que habitan en esa frontera difusa entre lo posible y lo imposible. Algunos aseguran que son remanentes de especies prehistóricas, otros piensan que podrían ser experimentos fallidos, criaturas de otras dimensiones o manifestaciones de algo que no entendemos del todo. Su atractivo radica precisamente en que no se pueden descartar por completo, pero tampoco se pueden probar de forma definitiva. A lo largo del tiempo, miles de personas han asegurado haberlos visto. Sombras en el monte, figuras enormes que desaparecen en el agua, ojos rojos brillando desde la oscuridad. Tal vez se trate de engaños, ilusiones o simplemente errores de percepción. O tal vez no, o tal vez no siempre. Lo cierto es que, mientras haya bosques densos, lagos profundos y noches lo suficientemente oscuras, los críptidos seguirán existiendo, aguardando a ser descubiertos o a seguir siendo el secreto mejor guardado de la naturaleza. Acompáñeme a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y vaya por ella. Aquí lo voy a esperar. Tómese su tiempo y relájese, por favor. Disfrute. De eso se trata esto. Si está conduciendo algún vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si puede, ¿por qué no? Recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Para comenzar a contarles lo que Gabriel nos ha contado, debo hablarles de la amistad que tiene con su familia, y me refiero a su familia inmediata, no a sus padres o primos tíos, me refiero a su esposa y a sus hijos. Gabriel no solo tiene con ellos un vínculo parental de nacimiento, sino que genuinamente los une una amistad. Su esposa la conoce desde hace varios años y sus hijos en aquellos tiempos tenían 15 y 17 años. Ellos han crecido muy de cerca. Gabriel ha sido un padre y un amigo para ellos. Conoce a sus amigos también, conoció quién fue su primera decepción amorosa, sabe desde siempre cuando algo no va bien con ellos, porque los conoce muy bien. Y esto no es algo extraño si tomamos en cuenta, por ejemplo, que Gabriel siempre, pero siempre que tiene oportunidad, ha desarrollado experiencias con sus hijos. Una ida a la playa, al campo, al teatro. No pierde ni una sola vez la ocasión de poder salir con ellos. Él sabe que con el tiempo esos jóvenes lo dejarán de lado, porque así pasa, es normal, aunque será solo un tiempo, luego vuelven, pero él quiere aprovechar cada minuto con ellos. Precisamente en aquellos tiempos de más o menos 15 y 17 años, aquel fenómeno comenzó a ocurrir. Cuando Gabriel propuso alguna actividad, los muchachos ya no se miraban tan emocionados. Fue cuando él entendió que había llegado el tiempo de abrirles la puerta y dejarlos ir. Después de todo iban a volver. Ahora él debía prepararse para esa vuelta. De allí viene la afición y casi podemos llamarle obsesión de Gabriel por la exploración. Gabriel, al quedarse sin esos compañeros de aventura, se descubrió con más tiempo y con más disponibilidad para salir a explorar los campos, las playas que estaban a su alrededor. Su esposa Julia siempre, pero siempre ha estado de parte de él. Siempre le ha seguido la corriente, siempre de buen modo. No crea que por darle el avión.
Tenían muchos años juntos y una familia bonita. Él había tomado buenas decisiones a lo largo del tiempo, así que se ganó el respeto suficiente de su esposa para tomar decisiones. Así que cuando Gabriel le dijo vamos a escalar o le dijo vamos a acampar en tal sierra, Julia lo seguía fielmente y ciegamente. O cuando le decía vamos a una isla, vamos a tal lugar del campo, Julia iba contenta de ir con él. Gabriel había pasado buenos momentos junto a sus hijos, viajando y explorando, y quería tener más lugares para mostrarles cuando tuviera la oportunidad, así que empezó a ir a lugares donde nunca había ido antes. Es precisamente en uno de esos viajes cuando sucede lo que hoy les voy a contar, y que nos fue narrado por el mismísimo protagonista, el buen Gabriel. Gabriel había decidido ir a buscar un lugar del cual le habían hablado, un lugar poco explorado. Estaba en algún lugar de la Sierra Gorda en Querétaro, un lugar muy bonito y, para serles franco, también muy visitado. Pero a Gabriel le habían vendido la idea de una zona poco habitual, donde el mismísimo acceso ya era un reto, solamente llegar ahí ya era difícil. Gabriel estudia un poco de lo que tiene que estudiar, se documenta, se pone de acuerdo para llegar hasta el lugar con alguien, porque era un lugar de tan difícil acceso que era mejor que durante el ascenso lo hicieran en cuatrimotos, por lo menos el tiempo que se pudiera mover esos vehículos por aquel terreno, porque después había que dejar esas motos y tendrían que caminar muchísimo tiempo más en una zona muy dura, donde prácticamente los caminos no existían. Así que llegan un día al pueblo, se encuentran con la persona que les diría cómo ir. Él no los va a acompañar, solamente los va a guiar, por supuesto, no por gusto. Los guías quieren ir con las personas, es peligroso, pero Gabriel, acostumbrado a esas travesías, insiste en que quieren ir solos. Sería una excelente historia para los hijos y una experiencia emocionante para la pareja. Se van a descansar y en la mañana, después de un buen desayuno de pueblo, empiezan a subir la sierra. Es un camino andado y seguro, por lo menos las primeras horas, porque poco a poco la cosa cambia. Poco a poco la calidad del camino va en decadencia. Empieza a haber más agujeros, empieza a haber más piedras, pero ¿saben qué? Mejora el aire y el paisaje. De tanto en tanto se detiene a tomarse unas fotos, a admirar la naturaleza, y aunque normalmente los tours comunes en estos lugares son de un día, Gabriel estaba acostumbrado a otra cosa. Él tenía planes de pasar entre 4 y 5 días en aquel lugar, y nada más para llegar había calculado 2. Llegó casi de noche al lugar donde dejarían las motos y descansaron en ese mismo lugar. La idea era descansar durante la noche y salir caminando muy temprano. Todo el día siguiente lo iban a caminar. Si usted practica, por ejemplo, senderismo, podría pensar que un día caminando no es mucho, pero recuerde que el camino que ellos tomaron prácticamente sería sobre terreno virgen, en una sierra. Gabriel y Julia, con el primer rayo del sol asomándose por el horizonte, se levantaron del improvisado campamento junto a las cuatrimotos. Después de un desayuno rápido y ligero, prepararon sus mochilas, revisaron el equipo y se adentraron en lo que sería el tramo más desafiante de su expedición. No les dijeron exactamente por dónde ir, porque en sí nadie lo sabía. ¿Sabe qué le vendieron a Gabriel? Una localización, unas coordenadas en el GPS. Después del lugar donde estaban, ellos tenían que ir a pie solos, buscando el camino ellos mismos. No sabían si en verdad, como decían, ni siquiera habría camino, pero de igual forma se iban a aventurar. Con cada paso que daban adentrándose en la selva, en la vegetación, se alejaban de todo rastro de civilización. Poco a poco dejaban atrás la seguridad de los campamentos, de los caminos, y, de hecho, el silencio comenzó a crecer cada vez más. Apenas se rompía con los pasos que ellos mismos daban sobre hojas y ramas secas. Gabriel, que tenía experiencia en esto, intentaba dirigirse lo más seguro posible hacia el punto en el GPS, pero había ocasiones en que simplemente tenían que regresar algunos pasos porque se encontraban con alguna cañada o algún lugar que era insorteable. Buscando seguir avanzando, daban vueltas y giros improvisados. De repente se detenían a admirar el paisaje de la Sierra Virgen, de algún flujo de agua, porque también hay que decirlo, era un lugar bonito, al mismo tiempo emocionante. Y no cree usted que simplemente se metieron a la deriva. Recuerde que ellos llevaban un GPS. Es verdad que estaban perdidos en cuanto a la forma de llegar al punto, pero sabían de dónde venían y también sabían hacia dónde iban. Lo que no conocían era solamente la forma de hacerlo. A pesar de ir a la deriva y sin saber bien a bien por dónde avanzar, a pesar de no llevar un plan trazado al 100%, a pesar de que iban disfrutando el paisaje, el tiempo no perdona a nadie ni se detiene.
y el sol comenzó a caer. Gabriel y Julia sabían que debían encontrar un lugar para acampar, y como si fuera un regalo, se encontraron con un buen claro para hacerlo. El claro tendría unos 5 o 6 metros de diámetro. No era perfectamente circular, por supuesto, pero lo suficientemente para acampar. Estaba rodeado de arbustos y de árboles que nada más verlos sabías que tenían bastante años allí. Eran árboles muy bonitos, según nos cuenta Gabriel. Dieron un pequeño recorrido por los alrededores buscando huellas de algún animal que pudiera ser un problema. El estar en lugares de este tipo te expone a diferentes riesgos, a lo mejor grandes en peligrosidad, pero pequeños en tamaño. Puede haber arañas, serpientes, animales quizás un poco más grandes, pero parecía que todo estaba en orden. Se pusieron a armar el campamento, no tardaron mucho, sus años de experiencia los respaldaron. Rápidamente se hizo de noche y ellos ya tenían su fogata y estaban disfrutando de una ligera cena, disfrutando de la paz y de la tranquilidad del mismo lugar donde se encontraban. Poco antes de terminar la cena, Julia, la primera que dijo algo que quizás Gabriel ya había notado y que además parece que dio pie a una situación muy incómoda, dijo: «Aunque estoy disfrutándolo mucho, ¿no se te hace raro que esté tan callado todo?» Gabriel sintió que por fin alguien había alumbrado ese elefante en medio de la sala, y entonces con su lámpara, sin decir nada, buscó en los alrededores. «No, me parece que así debe estar. No hay gente en no sé cuántos kilómetros a la redonda», respondió Gabriel mientras hacía un recorrido con su lámpara. Él no se lo creía del todo, y entonces sucedió lo primero. Escucharon un sonido. Era un sonido extraño que no encajaba con los ruidos habituales del bosque. El canto de los grillos, el susurro del viento, el aullido de algún animal nocturno. Este era diferente, era grave, casi gutural, y parecía provenir de algún punto más allá del claro, en la oscuridad que rodeaba su campamento. Julia y Gabriel se miraron, y esta vez fueron dos haces de luz los que comenzaron a alumbrar la oscuridad de la noche. Julia se pegó a su esposo y le preguntó: «Gabriel, ¿qué fue eso?». Él no contestó nada, dejando en claro que no lo sabía. Lo único que atinó a decir fue «shh», para que su esposa guardara silencio. Con una seña le dijo que apagara la lámpara y luego apagó la fogata. Jaló a Julia hacia una de las orillas del claro y le dijo: «Quizás sean personas». «Porque es cierto, recuerden que hay gente que sabe dónde andan ellos», le dijo Gabriel a Julia, sin necesitar dar más explicaciones. Se quedaron agazapados un momento y luego escucharon un sonido grave de nuevo, algo como un ronroneo, algo como muy cerca de ellos, y luego unos pasos muy firmes, pesados. Gabriel tomó a Julia, muy agachados, y lentamente se cambiaron de lugar, intentando despistar a quien ellos creían que podían ser humanos cazándolos. Ambos buscaban con la poca luz que había. De repente, alguno de los dos veía algo desplazarse entre la noche, pero nada fijo. De repente coincidían al girar rápidamente su cabeza hacia una dirección, en una sincronía que dejaba notar que ambos notaban algo al mismo tiempo, a veces un sonido, a veces una sombra, a veces simplemente sentían. Pasaron algunos 5 o 6 minutos de esta forma, buscando entre la noche, cuando de nuevo Julia fue quien lo dijo: «No es una persona, Gabriel. Parece que supiera dónde estamos». Y era verdad, porque si ellos se movían, aquella cosa se movía con ellos, quizás no pegaditos, pero sí parecía seguirlos. Gabriel le dice a Julia que deben irse, así que le hace señas para ir al campamento, al centro del claro. Quiere recuperar el GPS y volver de donde habían partido. Tienen buena condición, no habría problema en caminar toda la noche si era necesario. Además, Gabriel había dejado una serie de marcas en los árboles, así que podría volver fácilmente si ponía atención y se concentraba. Cuando la pareja se acercó al campamento, debo decir que ya estaban en estado de alerta, ya habían estado aquí, pero ellos no estaban en la misma situación de ahorita. La adrenalina ya la tenían al 100%. Eso hace que tu cuerpo tenga casi superpoderes. Cuando Gabriel se acercó a su mochila, Julia empieza con la mirada a revisar en los alrededores y logra ver algo, pero algo raro, algo que no puede distinguir qué es. Le parece muy extraño porque parece algo en 4 patas, pero muy, muy grande. Es todo lo que se distingue en la oscuridad, y le toca el hombro a Gabriel y le dice: «Allí está». No le dice nada más, sin dejar de verlo y haciendo girar la cabeza de Gabriel. Gabriel también lo ve, se da cuenta de que hay algo allí por el tamaño que eso parecía tener.
se sorprende muchísimo. Gabriel piensa inmediatamente que es un oso, porque según las investigaciones que había hecho, había habido presencia de osos en la zona y eso encajaba perfectamente con lo que les había estado pasando. Así que después de tomar el GPS, saca algo más de la mochila. Saca un teaser, un aparato de estos que están dando descargas eléctricas. Había acarreado un teaser muy práctico, que además de funcionar como tal, también tenía una lámpara. Siempre lo cargaba sin decir nada a Julia, era algo con lo que él se sentía seguro. Le dice a Julia que según lo que él había investigado, lo mejor es no moverse, pero sin perderlo de vista. Toma el teaser en una mano y se pone en una posición frente al animal, pero una posición cómoda, para poder durar un buen rato. Después de quizás 1 o 2 minutos, aquello da un paso al frente. Se acerca y ellos pueden escuchar sus pasos, y de nuevo aquel grrrr. Julia se desespera y empieza a hiperventilar, bajito, apenas perceptible, pero se nota que su respiración estaba siendo alterada. Gabriel le pone la mano en el brazo, pero no logra calmarla, no la funciona porque ella ya está muy nerviosa. Entonces, la cosa esa da otro paso y se acerca aún más. Curiosamente les parecía que se acercaba demasiado con cada paso, como si avanzara mucho. Gabriel no puede explicarlo, pero esa sensación le da. Mientras más se acerca, hay un poco más de claridad en la figura. Sí venía en 4 patas y era grandísimo. Esas 2 características bastarían para decir que sí era un oso, que se confirmaba, pero no, algo no encajaba. Sin saber qué era y llenos de miedo, Julia y Gabriel entonces ven algo. Aquella figura se empieza a erguir frente a ellos, en medio de la oscuridad, y parece que se está poniendo de pie en 2 patas, grande, y su morfología parece cambiar muchísimo, y Gabriel grita: ¡corre, Julia! Y entonces le lanza la luz de las 2 lámparas a la cara, a la cosa esa, intentando deslumbrar al animal, pero lo que alumbra no parece para nada un oso, ni de cerca. Julia sale corriendo en ese mismo instante hacia el lado contrario donde estaba la criatura, dándole la espalda. Por suerte, porque si hubiera visto aquello quizás no hubiera podido correr. Lo que Gabriel vio fue una especie de perro con una joroba extraña, sin cola, que se estaba erguiendo, poniéndose de pie, así como dijimos antes, en 2 patas. Los ojos de Gabriel no se habían equivocado, ya se estaban aclimatando a la poca luz, pero su rostro, el rostro de aquella cosa, era algo terrible. Parecía tener una piel colgada, floja, como sobrepuesta, simulando algunos rasgos humanos, pero con una boca caída de uno de sus lados, los ojos desalineados, desnivelados, uno más arriba que el otro, y una nariz chueca. También parecía tener una especie de protuberancia, como si de un hocico se tratara, pero apenas leve. Todo esto lo vio en un segundo. No estaba seguro, pero eso fue lo que él describió ver en su primer encuentro, cuando la luz de la lámpara lo iluminó. También cuenta que el cuerpo de esa cosa se modificaba con pequeños temblores, espasmos, como si le temblara un hombro, luego el pecho, luego un brazo, de manera aislada, y mientras se ponía de pie, su cuerpo grande y fuerte se estaba poniendo delgado, como si perdiera masa muscular. Esto duró alrededor de 4 o 5 segundos. Él se mantuvo alumbrando esa cosa mientras escuchaba que Julia se alejaba. Definitivamente no era un buen día. Si Julia se perdía, las oportunidades de regresar serían pocas. Estaban internados en una parte desconocida de la tierra, solos, pero esas pocas posibilidades parecían mejor que quedarse enfrente de esa cosa. Igual, si hubiera sido un oso sería lo mismo, pero ahora Gabriel pensaba que estaba bien, que ella debía correr. Aquella criatura lanzó un sonido horrible, lanzó un gruñido que a Gabriel lo llenó de terror. De hecho, lo hizo retirar la vista de la cosa, se tuvo que voltear hacia un lado. Pero el aire que sintió a su costado fue claro, y cuando levantó la vista vio cómo esa cosa le había pasado rapidísimo por un lado. Él levantó la luz de la lámpara y vio cómo eso salió corriendo en dirección a donde Julia se había ido. No dudó ni un segundo, no parpadeó, no lo pensó, se puso de pie y se fue en la misma dirección. Le parecía increíble, pero a pesar de que él iba corriendo a toda velocidad y haciendo mucho ruido de arbustos y cosas a su paso, apenas le era perceptible a quien perseguía. Y no solo eso, lo perdió rápidamente de vista, pero luego el grito de Julia lo hizo seguir. Escuchó en la distancia: «Gabriel, ayuda, por favor». Como guiado por alguna fuente desconocida, logró iluminar en la distancia y lo que vio le llenó de terror, pero al mismo tiempo le dio fuerzas.
Vio en el suelo a Julia y encima de ella estaba esa cosa. Ya no parecía para nada un oso. Ahora tenía un cuerpo esquelético, muy largo. Con aquel rostro hacían una conjugación de rasgos humanoides antinaturales y tenía su rostro casi pegado al de Julia. De su boca parecía salir alguna especie de tentáculo porque no parecía una lengua, parecía un tentáculo y casi tocaba a Julia, de no ser porque Gabriel, seguramente sin pensar bien qué es lo que iba a hacer, solo con la idea de ayudar a su esposa, se lanzó sobre la criatura, no para hacerle nada, solo quería quitarla, alejarla de su esposa. La tocó y según Gabriel tenía una piel áspera y fría, como si se tratara de una raíz, como si tuviera capas de tierra pegada, y entonces se acordó de su lámpara que daba descargas, la sacó de su pantalón y la usó contra la criatura. Su otra lámpara estaba en el suelo y solo se escuchaba la respiración de su pareja y el sonido de aquella lámpara descargando sus baterías. En ese momento se podían ver los destellos azules de las chispas que salían del dispositivo, era la única luz que había. Aquella cosa se empezó a convulsionar frente a Gabriel. 3 o 4 segundos bastaron para que esa criatura se dejara de mover. Cayó debilitada en el suelo. Gabriel no sabía si seguía vivo o no. Solo se levantó, fue hacia Julia y estaba en estado de shock, muy alterada. La tomó de un brazo, la levantó y le dijo: tenemos que irnos. Gabriel se cercioró de traer el GPS y luego se fueron. Al pasar a un lado de aquella cosa, que se quedó tirada en el suelo, la vio de nuevo con ese rostro antinatural, como queriendo simular el rostro de un humano, con unos ojos abiertos, todos blancos. No le pudieron mantener mucho tiempo la vista. Vámonos, le dijo Julia, porque Gabriel se detuvo un poco a ver aquella criatura. Caminaron durante muchas horas. De vez en cuando la pareja jura que de nuevo escuchaban ese rrrr. De vez en cuando se sentían observados, de vez en cuando se detenían y escuchaban algo caminar alrededor de ellos. Están seguros de que aquella cosa les siguió de cerca durante toda la noche, pero no se detuvieron. De hecho, les dio la mañana antes de que pudieran llegar a un lugar que reconocieron como el camino por donde habían llegado. Para mediodía, ellos ya estaban en el lugar donde habían dejado las motos, y cuando contaron lo que les había pasado, los guías se quedaron viendo entre ellos y no dijeron nada más. Según Gabriel, le dio la impresión de que querían hacerle creer que no le habían creído, pero él sabe que se dijeron algo más con aquellas miradas. Gabriel y Julia siguen yendo de excursión, pero ya no se aventuran en lugares que no conocen. Se limitan a ir a excursiones guiadas y lugares con gente a su alrededor siempre que acampan. De parte de Gabriel y de Julia, solo me resta decirle a usted gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, les agradezco enormemente haber llegado al final de esta narración. Les recuerdo que si desean compartir su propia historia en este canal, pueden enviarla a la dirección de correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o a través de un mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales, cuyos enlaces encontrarán en la descripción del video. No duden en hacerlo con total confianza. Para mí es un placer conversar con ustedes. Cuéntenme por favor qué les ha parecido esta historia. Su comentario, su like y su suscripción al canal ayudan muchísimo a que el algoritmo de YouTube nos muestre a más personas. Espero poder leer su comentario. La semana pasada no pudimos mandar saludos por una ausencia que tuvimos, pero esta semana sí tendremos el gusto. Me gustaría comenzar con Fernando Villegas, que nos escucha desde La Paz, Baja California Sur, Casey Dalton, Elsie María Rojas, María Elena Castro, Elber Pacheco, Maritere Ortiz, Adriano González, Fernando López Lucio, Nico Murillo y Alejandra Arroyo. Les agradecemos muchísimo todo el apoyo que siempre dan al canal. Queremos que sigan disfrutando de estos relatos y queremos que nos sigan acompañando con su presencia. Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas. Gracias por formar parte de esta comunidad. Siempre es un honor tener su compañía, leer sus comentarios y sentir cómo poco a poco vamos construyendo este espacio entre todos. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo viaje hacia lo que se esconde en la orilla del miedo.